Ingeniera, ¿cómo está? Muy buenos días. Radio Cira y Gabriel Freire, les saludamos desde el centro del país. Bienvenida. Un cordial saludo para la importante audiencia de Ambato desde Guayaquil. Vamos a iniciar entonces con el tema que nos ha dado esta cita para que nosotros pongamos en contacto con nuestra linda gente después de la consulta popular. Hay varios comentarios, varias decisiones también. Por parte del presidente se ha iniciado ya el desmantelamiento del bloque 43 ITT en la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué decir frente a esta decisión? Bueno, yo lo que veo es que él está tratando, el presidente de la República, Daniel Noboa, en su petición de modulación a la decisión que dio pues la Corte Constitucional en su dictamen para que dentro de un año pues se deje pues el petróleo bajo tierra y bueno, está ante sí hay una moratoria, aunque es lo que están tratando de salvar o de desvirtuar, porque han tenido suficiente tiempo para solicitar una modulación de la decisión. Si bien es cierto que la Corte Constitucional, los señores jueces, fueron muy apresurados, no tomaron ciertas pautas al emitir su dictamen, en el cual daba plazo un año para que se cierren estos pozos. El punto está en eso, que se pasaron por alto los informes técnicos que deberían de haberse observado en el proceso del desmontaje y el abandono pues de esta explotación petrolera. Entonces se genera una situación en este momento, porque ya estamos 30 de agosto, el 31, ya prácticamente mañana, se cumple el año y han esperado el gobierno un año, o sea que se le cumple el año para hacer el trámite de solicitar una modulación, cuando eso debió haber sido desde el momento que el presidente asumió ya la presidencia, que era un tema que estaba latente, porque el presidente anterior también fue una persona negligente, sin medir las consecuencias, que tampoco lo pidió ni tampoco lo hizo ver a la Corte Constitucional. Sin esto tampoco significa quitarle responsabilidad a las autoridades, en este caso de la Corte Constitucional, a los jueces que elaboran su dictamen. Esto nos está mostrando, tal vez puedo decir, hasta incompetencia de parte de los jueces, porque no solamente el hecho de que sean doctores, sean juristas, eso los hace que son dueños de la verdad e interpretan la Constitución manipulando ciertas argucias que nos permite la ley o el reglamento de sustentación de los procesos, sino que tiene que respetarse la Constitución, porque se estaba manejando una consulta popular, un referéndum en el cual se tenía que respetar la decisión del pueblo, que era sí o no. Bueno, el pueblo decidió sí, y esa pues decisión es la que tiene la obligación de la Corte Constitucional hacerla cumplir. Sin embargo, mire, estamos ya al año y se quiere hacer ver como que no hay incumplimiento. Claro que hay incumplimiento, pero frente a esta situación, más allá del incumplimiento, bueno, se tiene que también buscar salida, porque el punto aquí es el daño que se va a seguir dando a toda a este sector que está protegido, incluso reconocido hasta por la UNESCO, por su patrimonio de la biosfera, que se debe precautelar porque es el derecho de la naturaleza, como nosotros lo tenemos contemplado en el artículo 71. Y su ciclo de vida sí se ha afectado, a lo menos en esto pues que en este parque Yasuní, que es de gran importancia no solamente para los ecuatorianos, sino para el mundo mismo, porque estos son pulmones que nos permiten oxigenar nuestra salud y todo el planeta mismo. Efectivamente. Luego, lógicamente, de la victoria del sí en la consulta popular del 20 de agosto del 2023, hay, según expertos, un estudio realizado por más de 20 expertos económicos, se ha identificado algunas medidas alternativas fiscales que podrían generar mayores ganancias para el Estado en comparación con los ingresos de la producción petrolera del bloque 43 del Parque Yasuní ITT. ¿Cuáles serían estas alternativas según su conocimiento, ingeniera? Bueno, lo que sabemos siempre es que no necesitamos ser unos expertos juristas. Tenemos una situación que el mismo presidente, sabiendo que tiene
esta situación de recaudar ingresos fiscales, justamente debía haber precautelado esto. Y es que se debe pues recaudar justamente a que paguen, tributen las empresas que justamente se han venido beneficiando del Estado, de la ciudadanía. Entonces no es que siempre lo primero se hace es subir el impuesto, el IVA, como se ha dado, y que sea el pueblo que cargue. E incluso si esta moratoria se llega a dar, la va a traspasar al ciudadano. Si por si acaso usted no sabe, porque ya se está pensando en un tributo por moratoria, o sabrá qué otro tipo de impuestos, contribuciones van a salir y a quién van a cargarle esta irresponsabilidad. El presidente hubiera salvado su responsabilidad si él, del momento que entró, hubiera presentado esta modulación, porque sí, es una técnica que le permite a los jueces, cuando hay situaciones, pues, del momento de aplicar un dictamen, pero estos jueces ya venían ellos conociendo que se iba a dar esta consulta y tenían que haber observado. Entonces, en este momento se genera una situación en cuanto a que tiene que cumplirse esa disposición. Dicen que esté cumplido porque está presentando un informe pues de impacto para el cumplimiento que va a llevar de paso, dice 9 años. Yo creo que son un poco más, porque estamos hablando que hay un plazo hasta el 2034. Entonces, 2034, y hay una consulta que se dio en el 2023 y tiene un año al 2024 que ya se ha vencido el plazo, y decir que de aquí son 9, prácticamente 5 años más el tiempo más que le falte, porque son hasta el 2034 en total el tiempo que están pidiendo. ¿Qué quiere decir esto? De que entonces es una burla de la consulta cuando se hace a la ciudadanía, y como son una población humilde, son estos grupos humanos que están pues en estas zonas, pues son poblaciones no contactadas, y no importa que ellos sean afectados. Entonces yo también diría, bueno, si el señor presidente está solicitando una modulación a la decisión por las razones que cuesta, por lo que cuesta y por el tiempo que se emplea en desmontar toda esta infraestructura, pero también tomemos en cuenta esos 9 años que está pidiendo de plazo, el efecto, el impacto en esta población por el tiempo que tiene que esperar esta población para ejecutar una orden que ya tenía un plazo determinado. O sea, la determinación del tiempo es importante para que se diga si está cumplido o no está cumpliendo la orden de la Corte Constitucional. Porque aquí hay que respetar todos. O sea, la ley es la ley, y un mandato constitucional es para obedecerla a todos, autoridades y ciudadanos. El Estado tiene que aprender a cumplir sus obligaciones. Fíjense que ya viene la Corte Constitucional en otros temas, también acomodando la interpretación del derecho a la vida a como mejor ellos lo interpreten con sus preceptos legales, o aplicando instrumentos técnicos que les permite pues en sede constitucional para emitir sus dictámenes, pero no tomaron en cuenta en el momento que emitieron este dictamen, y eso son responsabilidades de los jueces. Y esto yo creo que ya es tiempo de empezar a mirar a cómo se está comportando esta Corte. Claro, ellos son los máximos. ¿Quién los vigila a ellos? ¿Quién los controla a ellos? Están protegidos por la norma, porque ni siquiera se puede abrir un expediente preprocesal, porque el impacto de no haber tomado las debidas precauciones al emitir este dictamen, estas son las consecuencias. ¿Y dónde termina la consecuencia? En la misma ciudadanía que hizo uso de su derecho de una consulta popular. Entonces, aquí hay varias cosas. Incumplimiento, hay una solicitud de modulación presentada por el presidente Noboa con un informe, un tiempo demasiado extenso, que son prácticamente 5 años y más, porque estamos en 2024, al 2034 son 10 años. Y esto se viene tramitando ante la Corte hace mucho tiempo, creo que son como 9 o 10 años que ya tenía conocimiento. Y el presidente Lasso lo hizo también bajo conocimiento de esta situación que ya estaban exigiendo y venían reclamando esta población en el Yasuní. Y la consulta fue a nivel nacional, no solamente fue a la población focalizada en este sector del oriente. Entonces, hay que ver pues que realmente sí se está afectando también a la naturaleza. Si hoy estamos hablando de un tema que se habla del desarrollo sostenible, justamente se estaría afectando ese derecho que lo contempla la Constitución,
y también estaría afectando la vida, se estaría afectando el ciclo de vida de la naturaleza y de las personas. Ingeniera, ¿cuáles serían los costos para el Ecuador que dejará sobre el cierre de estos pozos petroleros? Porque el 25 de agosto del 2024 el ITT reportó una producción de 54.124 barriles de petróleo. Para el periodo septiembre 2024-noviembre 2029 se prevé dejar de producir un volumen de petróleo fiscalizado de 102 millones de barriles a un precio promedio de $61 por barril, lo que hubiera generado ingresos brutos aproximados de 6.229 millones de dólares y que ahora ya no se van a percibir. Claro, es verdad que se va a dejar de percibir y justamente eso es lo que yo siempre pensé y en su momento no estaba de acuerdo porque no se había considerado que justamente estos ingresos son los que forman parte pues de los ingresos fiscales para cubrir las obligaciones que tiene el Estado. Pero en este momento tendrá que buscarse alternativas que están justamente en la aplicación pues de la tributación y que tienen que aplicársela en este caso son a las empresas, pero a las empresas que son las que tienen que pagar, no las empresas medianas que más bien están luchando por sobrevivir en esta crisis económica de inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Y creo que si se proyecta pues hacer una inversión, recurrir a la inversión extranjera y tienen puesto las miras en el Ecuador, países europeos, muchos vienen por el tema minero, con las explotaciones pues que ya se están acordando. Entonces yo creo que ahí hay una fuente justamente para generar esos ingresos, porque hay unos contratos de explotación minera por el lado de la provincia de Imbabura que ya creo que están firmados. Y considero que si esa otra fuente de ingresos, de rentas que se van a generar, pues podría balancearse este ingreso que se va a dejar de obtener por la explotación hidrocarburífera. Correcto, ingeniera. Ahora, eh, no solo el Estado va a perder, sino también juntas parroquiales, municipios, prefecturas. No habrá obras. Hasta el momento no vemos alguna obra emblemática por parte del Estado, tampoco prefecturas o municipios, pero entonces se va a dejar de construir carreteras, puentes, parques, veredas, calles, avenidas. Lógicamente, si se llega a cerrar estos pozos petroleros o de alguna manera, ¿cuál sería entonces otra estrategia para que haya más ingresos para el Estado? Bueno, lo que toca ahí es justamente como esto es una zona pues que muy rica para el turismo, se podría pensar que el tema turístico empezarlo a impulsar, pero no dejarle también a estas comunidades que a veces celebran contratos que se perjudican ellos mismos, eh, que lo hacen con extranjeros. Hay una información por ahí que Suar, esta población lo hizo hace tiempo con una empresa, One Amazon, y realmente el contrato era en desventaja. Entonces, esos son ciertos riesgos que hay que se perjudica la misma población. Claro, con esto que se va a dejar de percibir, sí, con construcción de puentes, desarrollo de atención, educación, salud, sí se va a ver afectado el desarrollo, pero hay una transición energética que se viene hablando y que justamente por eso tengo entendido que es el cierre de estos pozos petroleros. Pero sí, también hay que estar consciente que el Parque Yasuní, esta población, además de que se afecta estos grupos humanos no contactados, sí hay que tomar en cuenta que la naturaleza se está afectando. ¿Qué hacemos con una tierra estéril después de un tiempo que ya le han succionado la riqueza y se han beneficiado unos cuantos? Porque el oriente, de lo que yo conozco, no llega realmente los beneficios a ellos como debería de ser. Tampoco se quiere tener edificaciones en el oriente, pero sí darle ciertas condiciones básicas para cómo es la educación, como también se podría dar el tema del desarrollo de ciencia y tecnología. Fíjese que hay protocolos como el de Nagoya en el cual pueden ciertas temas eh, pueden negociar eh, la obtención de muestras
génicas, tanto de las plantas como de la misma población en este sector, de la tierra, y se pueden llevar estas muestras y quien obtiene beneficio de esta información genética que obtienen en estas muestras son los laboratorios que se llevan estas muestras. Entonces hay una fuga incluso de ese tipo de ingresos que podrían generarle a esta población, porque como ya sabemos aquí en esta zona, justamente es donde hay una riqueza de la naturaleza que permite sanar el cáncer, sanar una serie de enfermedades, y por eso es que tiene puesta la atención justamente en este sector. Yo creo que no se está trabajando una planificación oportuna y rápida para ver de qué manera esta población puede subsistir, porque también suena muy bonito lo de los activistas que hicieron pues cuando pedían justamente el cierre de estos pozos, pero no creo que tomaron en cuenta el perjuicio que estaban causando a la parte estatal al quitársele estos ingresos. Bueno, ahora tendrán pues también que ver, poner ya atención sobre cómo van a desarrollar una fuente de ingresos para este sector. Entonces aquí viene una responsabilidad de todos y de la misma población también. No solo pedir, sino que ya hay que buscar otra fuente y el turismo. Creo que sería importante, la ciencia y tecnología, hay una gran riqueza para generar ingresos, no que se llevan como materia prima, como le dije, las muestras genéticas, sino que esas muestras genéticas, cuánto le va a representar a una farmacéutica de estas transnacionales que solo vienen a llevarse pues la plantita, la semilla, la tierra, lo que quieren, pero después ellos lo convierten en millones de dólares en ganancias, como también se da pues con el turismo, pero lamentablemente, como digo, la parte contractual no la manejan bien porque tal vez por falta de asesoramiento y terminan llegando transnacionales en la cual llega pues una vez que firman un contrato ya quedan afectados y pueden hasta perder los derechos del territorio mismo. O sea, tendrá que empezar a verse pues otra fuente de ingresos porque la disposición de la Corte Constitucional debe cumplirse, sea con moratoria, sea que se le tome los 9 años que si es que llega a aprobar la Corte Constitucional, porque eso ya queda en manos de ellos, porque esas son técnicas que le permite cuando se solicita una modulación, como lo ha hecho el presidente, para poder cumplir con el proceso del cierre. Sí, es verdad, eso no se puede discutir porque estamos hablando toda una inmensa infraestructura, son creo cerca de 225, 246 pozos petroleros en esta zona. Entonces no estamos hablando de que simplemente coger y bajar, sino que hay que hacer todo un proceso de montaje y también de restauración de estos espacios donde se han venido haciendo la explotación petrolera. Ahora, hay un gran impacto, ¿no?, que usted mismo ya ha advertido para las zonas o comunidades, a los 2.514 habitantes de 7 comunidades en la zona de influencia en el cantón amazónico, por ejemplo, Aguarico, donde se ubica este campo. Ese dinero también que se ha financiado en obras de agua potable, electrificación, infraestructura educativa, salud, baterías sanitarias, como usted ha manifestado, infocentros, vivienda, entre otros. Entonces, estas zonas se van a ver afectadas. ¿Qué va a pasar con las comunidades y estas zonas, ingeniera? Bueno, habría que levantar una información, primeramente ver la situación, hacer un diagnóstico de qué realmente han venido recibiendo, si realmente que se van a afectar hasta tal punto, porque bueno, hay una parte, me imagino una pequeña parte urbana, no conozco el oriente, pero me imagino que hay una parte de una población que hay trabajadores que han venido pues sosteniendo sus ingresos de su familia a través de estos sitios de trabajo en estas empresas petroleras. Y realmente eso es que hay que tomar muy en cuenta esa afectación, porque ¿no? La afectación hay que verla en un plano integral, no solamente ver cuánto deja de ingresar el Estado, sino la responsabilidad sigue siendo del Estado de atenderlo. Y, y eso no quiere decir que va a venir y aplicarle más impuestos, otro IVA más a la población en general por esta situación que se ha dado. Porque de paso, si que hay una moratoria, si les llegan a reconocer la moratoria, por este incumplimiento, porque el tiempo que se demoró en solicitar no lo ha hecho y continúa explotando, porque este lapso de tiempo, este año, este tiempo, han continuado explotando. En vez de haber presentado en trámite
esta solicitud de modulación, porque no, según los informes no iban a poder cumplir dentro del año, debieron haberlo hecho, pero no, continuaron como que no pasaba nada. Entonces a última hora presentan este informe, ya se les vence el plazo y tampoco es así, porque cuando se da un dictamen, una sentencia de la Corte Constitucional, en cualquier otro caso para la ciudadanía no les importa, no les importa. Entonces en este momento es la responsabilidad del gobierno el que está tratando de salvarse, porque ya la decisión de la ciudadanía con el sí ya está dada y hay que respetar la decisión del pueblo, porque eso fue prácticamente un acto de democracia directa que lo contempla la Constitución en el artículo 103 de la Constitución. Entonces, estamos en una situación bastante compleja en lo económico, en cumplimiento de la parte jurídica, estamos hablando de derechos a la vida también, que se podría afectar esta población en 9 años, que hay que ver si realmente ya hay empezará un desmontaje o dentro de ese cronograma que presenta este informe el presidente, realmente hay que ver a qué se deberá ese periodo de 9 años, porque una cosa es decirlo y otra cosa es que en la realidad cómo se vaya a dar, ni tampoco el hecho de que vayan los jueces físicamente a presenciar. Ellos no son ingenieros, ellos no solamente mirando van a tener, pueden ellos tomar una decisión, porque esa no es la función de los jueces. Los jueces tenían que haber pensado, analizado el momento que ellos dieron ese dictamen. O sea, cada uno tiene que aquí asumir su responsabilidad. El gobierno por su parte, el gobierno anterior también, que yo creo que se debe también tomar acciones por lo que nos está dejando el presidente anterior y le traslada al nuevo presidente y vendrá el nuevo presidente, quien sea que llegue, la bandera política que le toque estar, le va a tocar asumir este traslado de incumplimientos, de negligencias que venimos viviendo los ecuatorianos. Entonces, es muy delicado este tema y yo creo que sí amerita la atención de todos, porque este territorio, no porque vivan allá estos grupos humanos, no porque estén lejos de la ciudad, no quiere decir que no nos debe importar. El territorio ecuatoriano es todo y se trata también de soberanía, precisamente por eso que hay que cuidar y preservar este territorio, esta riqueza, este patrimonio nacional que hoy está en la mira de muchos y grandes intereses de transnacionales. No conozco bien hasta realmente qué hay más allá de lo que se quiera, con qué fin se lo está haciendo, e incluso pienso que la transición energética, como por ahí ya lo dijo Bill Gates, que con esto de la meta cero, que todo el combustible fósil se deje de emplear, por ahí también vienen ciertos intereses en el tema de transición energética. Hay mucho aquí que analizar esta situación y creo que todos los ecuatorianos tenemos que ser más comprometidos y ver lo que está pasando en el país con este tipo de disposiciones, dictámenes y decisiones que tendrá que tomar el gobierno, porque nos afecta a todos. Ahora, lógicamente para el cierre de los pozos se va a utilizar cemento, arena y varios materiales, ¿no? Otro gasto para el Estado. ¿Cómo se va a sellar un pozo petrolero? ¿De dónde nos van a cargar impuestos, cobros a los ecuatorianos para sellar estos pozos? Ingeniera, para finalizar, un mensaje de concienciación más que todo a la ciudadanía, concienciación también a las autoridades sobre el tema muy importante del cierre de los pozos petroleros, que ahora se manifiesta que se cerrará en 9 años, cuando la disposición y en la consulta popular la gente decidió por el sí, que se mantenga el petróleo bajo tierra y que se cierre en un año. Bueno, como usted dijo, justamente es necesario un compromiso de todos los ecuatorianos. Estamos viviendo un tiempo en el cual se está afectando todo y no podemos estar indiferentes a situaciones como este tema. Estamos hablando de recursos naturales, estamos hablando de rentas que el gobierno va a dejar de percibir, aunque sí lo ha venido percibiendo en este año que debió haber empezado el proceso de desmontaje, pero tampoco no lo presentó oportunamente como ya lo he manifestado. Pero en todo caso, el punto es encontrar salida y cuánto va a ser el impacto, el efecto y las consecuencias para nosotros como ciudadanos en cuanto a impuestos. El gobierno en este momento está recibiendo, ahora en agosto, justamente como 500 millones dentro de una programación de préstamos, financiamiento que le está dando el Fondo Monetario Internacional.
en el mes de diciembre recibe otros 415 millones y bueno, con esta situación que tiene que resolverse, pienso que tiene que buscarse de donde se cuenta recursos y ver pues de qué manera se puede también tomar parte para cubrir estos costos, porque de esos fondos o de esos créditos no sabemos realmente a dónde se están destinando y la rendición de cuenta aquí es importante. Si va a ser necesario tomar parte, una porción de eso, de ese financiamiento que van a recibir del Fondo Monetario Internacional, bueno, tendrá que una parte irla destinando, porque no solamente ahora, hasta el 2028 hay un financiamiento que va a recibir del Fondo Monetario Internacional, el gobierno, el gobierno que ya ha firmado estos acuerdos. Pero en todo caso, lo importante es que para cubrir estos costos no se tenga nuevamente que afectar con nuevos impuestos, cargas tributarias o el gasto tributario que se dejaría también el Estado de, de quitar, como la eliminación de los subsidios de combustible que nos está costando a nosotros en el día a día, en el precio de la canasta familiar, y esto sería pues otro golpe más a la economía de la familia, el tener que financiar estos costos, porque aquí nada es gratis. Ya la ciudadanía tiene que empezar a darse cuenta que nada es gratis, porque lo que le regalan al uno se lo quitan a otro. No que los que más tienen, sí, los que más tienen que aportar, pero también tenemos que saber a dónde van esos recursos, porque si le quitan a las grandes empresas, también tenemos que ver que esa riqueza, esos tributos, estén bien empleados realmente para la atención de la planificación del desarrollo nacional y la atención a todos los sectores. Correcto, ingeniera. Nos queda bastante claro entonces. Pero la gente está en mutis, ¿no? Mutis labios, no se pronuncia como que todo lo que hace el gobierno está bien o como que sí se siente como, como que le da buenos resultados, no se manifiesta por los créditos que está recibiendo, a dónde va a parar, pues simplemente me parece que la gente está conforme con estas decisiones. Le digo, licenciado, que tenemos que poner atención a esto que está pasando con la ciudadanía. Después de la pandemia, después del encierro, del confinamiento que vivimos, tenemos que tomar en cuenta este comportamiento humano. Esto no es normal. Nuestra población, no solamente estoy hablando de aquí, parece que es a nivel mundial, parece que estuvieran neuromodulados. Hay una pasividad que está fuera de lo normal, porque las personas están esperando que las cosas se arreglen por sí solas. Son unos cuantos grupos humanos que estamos pendientes, viendo qué hacemos, que estar vigilantes de las cosas que se están dando, de aportar soluciones, de hacer ver que hay mucha ineptitud de quienes están asesorando al gobierno. Mejor dicho, vamos a unas elecciones ahora por el 2025 que son por 4 años y vamos a ver qué candidatos vamos a tener que elegir, personas impreparadas que van pensando por novelería a una representación legislativa que justamente la Asamblea Nacional es donde va a estar, donde se toman decisiones del futuro de un país, porque son donde se generan las leyes. Entonces, es una cuestión de que llama la atención, no sé qué está pasando con la ciudadanía, no hay una reacción ni por su propia salud, hay muchos temas que tenemos en este momento porque estamos a las puertas de de decisiones a nivel de la ONU, en la cual nosotros somos un estado miembro, somos parte de esos 193 países, y las decisiones que tomen quienes representen el Ecuador dentro de estas organizaciones internacionales, dentro de este sistema de Naciones Unidas, temas como lo que estamos pasando, desarrollo sostenible, el tema que nos afecta en este momento del Yasuní, el tema de la salud, en las medidas que se vayan a tomar. O sea, tenemos una serie de problemas que se nos vienen día a día, pero la ciudadanía no está tomando participación, no tiene una actuación decisiva y determinante. Entonces, hace pensar que lo que está pasando aquí, que resulta que coincide que también está pasando en otras partes del mundo, yo creo que las antenas están afectando la parte, digamos, de la, del,
del pensamiento de las personas en ese comportamiento pasivo. Me llama la atención porque así no son los ecuatorianos y yo creo que las ondas electromagnéticas, esa radiación no ionizante está llegando a tener algún efecto en el comportamiento humano. A mí se me hace pensar que algo no está normal. Y bueno, hay que seguir sacudiendo a las personas que despierten y que pongan atención con este tema del Yasuní porque nos va a afectar el bolsillo. Perfecto, entonces todo se ha normalizado en el Ecuador, ¿no? Y me parece que en todo el mundo. En el Ecuador, por ejemplo, la inseguridad, las muertes, los robos, ya es normal. Ir al hospital, al seguro, para que nos den ibuprofeno o paracetamol, es normal. En la educación, que la inseguridad y algunas cosas que sucede también se están volviendo normal en el país. Todo se ha normalizado. Entonces, queremos agradecer, ingeniera Glenda García, por participar en Radio Cira, en la invitada del día, y le deseo que tenga un feliz resto del día viernes, un feliz fin de semana. Muchas gracias. También le deseo que tenga un feliz fin de semana, un gusto poder haber participado para este público de Ambato y de todos los, a donde tenga alcance la Radio Cira. Muchísimas gracias y a la orden. Gracias a usted. Radio Cira llegando a nivel nacional e internacional en nuestra página de Facebook Live, Radio Cira 1210 kHz AM, Cira Ambato, en nuestras plataformas digitales radios.com.es/Cira, en Radio Matic Cira Ambato.